Hermanos, hermanas, amigos, amigas, bienvenidos a este servicio de proclamación del señorío del Señor Jesús. Su soberanía es absoluta y la alabanza que damos, la proclamación, la publicación que hacemos de sus obras, de sus maravillas, ¿verdad? Que el Señor prospere todo lo que haya puesto en tus manos y que así como ha sido prosperado tu espíritu, tú crezcas cada vez más y más en el conocimiento del Señor Jesús. Quiero narrarte una pequeña historia. Hace poco me entristecí porque me comentaron de un amigo de mi infancia que parece que murió. No estaba la certeza, pero me conmovió la noticia, porque era un muchacho que recuerdo de cuando yo era niño, en la edad de la prepubertad, pubertad más o menos, y era un muchacho vivaracho, alegre, entrador como pocos, se le medía todo lo que se le presentaba por delante, pero así como era vivaracho, igualmente era escandaloso. Y donde él estaba siempre se causaba algún tipo de alboroto. Por eso le llamábamos así, alborotico. Alborotico significaba que donde él estaba, no voy a decir su nombre, no es necesario, siempre pasaba algo, siempre había algo de lo cual hablar y siempre había opiniones divididas. Bueno, me entristeció. Mamá me decía cuando estaba yo en esa edad, hablándome de este muchacho, me gusta ese muchacho porque es mejor tener que atajar a alguien que estar siempre empujando, arriando ¿verdad? Como que regañando a las personas. Y me decía, aprende a ser como él. Y yo le decía, ¿quieres que haga alboroto por donde yo pase? Y él se reía, me decía, usted sabe que no me refiero a eso. Bueno, en la Biblia te quiero contar algo. Había un grupo de alborotadores. Si tú vas al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, los versos del 6 al 8, se narra un fragmento que quiero utilizar como tema para el mensaje de hoy. Ah, Pablo y Silas están en la ciudad de Tesalónica y por supuesto con su prédica, con su enseñanza, con el poder de Dios a través de ellos, ocasionan trastorno en esa ciudad. Y Lucas lo registra así en este pasaje. Dice verso 6 que el pueblo y algunas autoridades del pueblo molestas con Pablo y Silas por lo que decían, fueron a buscarlos a la casa de Jasón, que era quien los había hospedado. Y dice así Lucas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido hasta acá. Verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y el verso 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Hermano mío, cuando yo recordaba este amigo de la infancia, que gustaba mucho, teníamos mucha afinidad, había química entre los dos. Ah, recordaba que no importa en qué contexto estuviéramos, siempre había algún alboroto. Todo el mundo sabía que ahí estaba ese muchacho y por eso le llamábamos alborotico, ¿verdad? Bueno, para la iglesia del primer siglo, para lo que estaba sucediendo, según lo narra Lucas en el libro de los Hechos, esa era una verdad. Por supuesto, no era el mismo alboroto que ocasionaba mi amigo, pero era un alboroto que ocasionaba lo que estaban haciendo los primeros discípulos, los apóstoles, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos exactamente que causaba tanto trastorno y tanto alboroto? Algo que le falta a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Ellos estaban proclamando en adoración un rey, un soberano. Ellos estaban publicando a través de su testimonio, con su prédica y con sus enseñanzas, las alabanzas, la grandeza de ese Dios que los había rescatado, que los había salvado, que los había convertido, ¿verdad? Y como dice Mateo en el capítulo cuarto, verso 23, de lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí encarnado. Verso 23 dice Mateo, y recorrió Jesús toda Galilea haciendo tres cosas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que quiero decirte hoy, hermano,
¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué le está pasando a la iglesia de Jesucristo en muchas y muchas zonas del mundo en las que la iglesia se ha hecho callada, quieta, entibiado, ¿verdad? Ya no se alborota, ya no se trastorna. Hermano, voy a decirte esto con todo el amor y este es un mensaje de exhortación, pero también de motivación, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, perdón, Dios hizo dos cosas. Lo vas a encontrar en el libro de los Hechos, para fortalecer y para centrar su iglesia. ¿Centrarla en qué? En la tarea, en el oficio, en el propósito para el cual la iglesia fue creada. Eso tiene que ver contigo, eso tiene que ver conmigo, ¿verdad? Escucha esto con cuidado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, los versos del 1 al 4, se narra un evento maravilloso que ya había sido profetizado, ¿verdad? Joel es un profeta que habló claramente de este evento y me estoy refiriendo al bautizo, a la llenura del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en esos versos del 1 al 4, se narra cómo vino del cielo un estruendo entre los que estaban reunidos, orando, esperando más instrucciones de Dios. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y dice el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Así que este es el primer criterio que quiero que tengas en cuenta y que pienses en ti, que pienses en mí, que pienses en nuestra iglesia hispana del Nazareno de Brampton, pero que pensemos en toda la iglesia universal del Señor Jesús, ¿verdad? Lo primero que Dios hace entonces para exhortar y centrar su iglesia es empoderarla en su Santo Espíritu, llenándola de su Espíritu. Y lo segundo está en el capítulo 4 del libro de los Hechos también. Lo segundo que hace Dios es provocar unas circunstancias, no voy a decir que extraordinarias, porque dentro del contexto, dentro de la historia que se dan, podrían parecer ordinarias, pero la magnitud de los eventos, el impacto de los eventos hace que pensemos de una forma diferente en lo que ha sucedido. Dice en el libro de los Hechos capítulo 4, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan han sanado a un hombre cojo que está a la entrada de la Hermosa, eh, hacen algo maravilloso. Ellos, empoderados en el Espíritu de Dios, le dicen a este hombre, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este hombre se levanta, pero eso causa alboroto, eso trastorna la ciudad, eso pone eventos, pone a correr circunstancias que después vamos a entender con el transcurrir del libro de los Hechos. Pero dice en ese texto al que estoy aludiendo, capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Hermano, este es el segundo criterio que quiero que tomes en cuenta. Recuerda, el primero es Dios llena con su espíritu su iglesia. Y el segundo es provoca circunstancias que remueven su iglesia, que hacen que su iglesia tenga que reaccionar. Dios la desafía, Dios pone al frente circunstancias que hacen que la iglesia tenga que salir de su marasmo, de su tibieza, de su pobreza, de su quietud, ¿verdad? Y en este caso es la persecución. La persecución. Pedro y Juan fueron perseguidos porque hicieron cosas en el nombre del Señor Jesús. Predicaron, enseñaron y sanaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el resultado que provoca Dios cuando utiliza estos dos criterios? La llenura de su espíritu y las circunstancias adversas en contra de su iglesia. El resultado está en el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, verso 4. Y dice así, Lucas lo registra de esta manera. Pero muchos de los que habían oído la palabra por boca de Pedro y de Juan, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Escucha con cuidado. Llenura del Espíritu más circunstancias adversas, igual proclamación del Evangelio y el resurgir de nuevos creyentes. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, dice
Lucas narrándolo, dice cuando estaban Pedro y Juan al frente de el concilio, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, algo pasa con la iglesia de Jesucristo hoy en día. No sé si falta la llenura del Espíritu, no sé si es que Dios está movilizando todas estas circunstancias adversas, el virus, la pandemia, para provocar a la iglesia, para levantarla, para despertarla, para hacer que la iglesia reaccione de alguna manera y que reconozcan que hemos estado con Jesús, que seguimos con Jesús. Hermano mío, quiero decirte esto. Juan y Pedro, cuando estuvieron al frente de los que les perseguían, lo desafiaron con estas palabras. Está en el mismo capítulo 4 del libro de los Hechos. Les pidieron a ellos, quédense callados, no prediquen, no sanen, no enseñen. Escucha eso. La respuesta de Juan y de Pedro, ¿cuál fue? Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, esta pregunta es para ti, es para mí, es para la iglesia hispana del Nazareno de Brampton. ¿Cuándo fue la última vez que usted, lleno del Espíritu Santo, que usted enfrentando situaciones adversas, proclamando en el nombre del Señor Jesús, provocó trastorno, provocó alboroto? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Porque eso es lo que le hace falta a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Y esta pandemia, más la llenura del Espíritu Santo, tiene que despertar la iglesia, tiene que despertarlo. Usted tiene que despertarme a mí. Llenura del Espíritu y situaciones, circunstancias adversas. La iglesia, hermano, usted y yo necesitamos del Espíritu y necesitamos de este virus que se ha desatado, de esta pandemia, porque Dios está hablando alto y fuerte. La iglesia, hermano, usted y yo no hemos sido creados para estar quietitos, calladitos, apáticos, casi somnolentes, ¿verdad? No, la iglesia de Jesucristo ha sido creada, hermano, para caminar sobre el agua en medio de la tormenta, ahí donde está el Señor Jesús. Si sabes a qué me estoy refiriendo, estoy hablando de un pasaje de Mateo capítulo cuarto, en los versos 22 al 24. Está también en Marcos y en Juan. Y es el momento en el que el Señor Jesús, caminando sobre el agua, se acerca a sus discípulos y uno de ellos se para y le dice: Señor Jesús, haga que yo camine sobre el agua yendo para usted. Eso sucede de una forma maravillosa, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, y tú recuerdas la historia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: adelántense, yo voy a despedir la multitud. Se fue a orar, tomó la noche, los discípulos obedecieron, una tremenda tormenta se desencadena, ¿verdad? El viento era contrario, no es fácil obedecer las instrucciones de Dios, no es fácil seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Y esa tormenta los preocupa, por supuesto, pero en la eh, eh, tercera vigilia, se presenta el Señor Jesús caminando y es cuando Pedro tiene la oportunidad de ejercer su fe. Te voy a decir algo sobre las personas que pueden caminar en el agua y por qué esa es la iglesia que el Señor Jesús desea. Lo primero es, hermanos, si usted quiere caminar sobre el agua, y es lo que Dios desea ahorita, Dios está enviando su espíritu como pocas veces, Dios está provocando una situación dramática a nivel global para que su iglesia haga aquello para lo cual fue creada. La iglesia adora, la iglesia alaba, por supuesto, pero hacemos el resultado de la oración y de la alabanza es predicar, enseñar y sanar en el nombre del Señor Jesús. Lo primero, entonces, de lo que la iglesia debe hacer, debe ver en medio de esta tormenta es aquel que camina sobre el agua
ve a Jesús en medio de la tormenta. Hermano, si usted quiere caminar sobre el agua, si usted quiere moverse en medio de una tormenta, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que está mirando al Señor Jesús. Así lo hizo Pedro, ¿verdad? Voy a decírtelo de esta manera, quizá un poco más claro. Cuando Dios quiere que alguien haga algo extraordinario, llama su atención de alguna manera. Una zarza ardiendo, un viento muy fuerte, fuego, terremotos, temblores. Usa voz como de cascada, qué sé yo. Hermano, Dios hace cosas, circunstancias extraordinarias para tomar nuestra atención. Lo segundo que hace Dios es te invita a hacer algo extraordinario, usualmente algo que no has hecho antes. Lo tercero que encontramos en la palabra de Dios es cuando Dios usa esas circunstancias, cuando invita a alguien a hacer algo extraordinario, no usual. Esa persona usualmente se sintió apocada, sintió temor, sintió miedo de hacer aquello que se le estaba pidiendo que hiciera. Y lo último que encontramos en las personas que caminan sobre el agua obedeciendo al Señor es que cuando esas personas escucharon eso, fueron desafiadas a hacer lo extraordinario, sintieron miedo, se sintieron incapaces, pero obedecieron, conocieron la gloria de Dios porque pudieron ver el poder de Dios en sus vidas. Esa es la iglesia que el Señor quiere hoy. Esa es la iglesia que el Señor Jesús nos está predicando, nos está pidiendo que hagamos, que vivamos, hermano. Voy a decirte más. Cuando tú reconoces la presencia de Dios en medio de la tormenta, estás viendo cosas que vio Pedro, que vieron los discípulos. La primera es, hermanos, seguir al Señor Jesús no es garantía de no problemas. Los discípulos obedecieron al Señor, se subieron en la barca, la tormenta se desató, el viento era contrario y estaban obedeciendo al Señor. Obedecer al Señor es un desafío. Obedecer al Señor te pone al frente de circunstancias que van a probar tu fe, que van a fortalecer tu carácter. Lo segundo, esas circunstancias te provocan miedo. Hermano, no hay que temerle al miedo. Alguien me lo decía de esta manera: Otto, el único momento en que no vas a tener miedo es cuando ya estés allá en el cielo. Mientras estés aquí abajo vas a enfrentar circunstancias, vas a enfrentar momentos de quiebra, momentos de quebrantamiento, momentos difíciles donde vas a sentir que no puedes, que no das más, que lo que está sucediendo es más fuerte, pero en esos momentos Dios está contigo. Por eso es que podemos creer en Dios. Y lo tercero, hermano, es que cuando usted obedece a Dios, aún en medio de las circunstancias adversas, el viento era contrario, cuando usted obedece a Dios, aunque Dios le esté diciendo algo que usted dice, no puedo hacerlo, es que cuando usted obedece, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Hermano, la iglesia de Nazareno es una iglesia extrema, es una iglesia desafiada, es una iglesia de varones y de mujeres que están empoderados en el Espíritu de Dios y que están viendo esta circunstancia adversa, este viento contrario, como una posibilidad maravillosa de hacer lo que la iglesia de Jesús tiene que hacer. Lo segundo, y quiero en esto ser muy claro, los que caminan sobre el agua, el ejemplo de Pedro que estamos tomando, lograron establecer la diferencia entre lo que es fe y lo que es la aventura y lo que es una emoción, un impulso solamente. Me han escuchado varias veces esta frase: una cosa es que usted salga corriendo a hacer cosas por Dios o para Dios, y otra muy diferente es que usted haga lo que Dios le está pidiendo que haga. La iglesia de Jesucristo no está llamada a ser solo emoción, a ser solo impulso, hermano. La iglesia de Jesucristo reconoce a Jesús en medio de las circunstancias adversas. No solo lo reconoce, sino que entiende lo que el Señor Jesús nos está pidiendo que hagamos y lo hacemos. Así que hay una gran diferencia entre la fe y el impulso emocional, ¿verdad? Los que caminan sobre el agua conocen esa diferencia. Sabemos obedecer al Señor Jesús. Hermano mío, lo tercero, y va a sonar de perogrullo esto, ¿verdad? Los que caminan sobre el agua no solo reconocen al Señor en medio de la tormenta, no solo saben que pueden experimentar miedo, pero pueden sobreponerse a ese miedo,
sino que además tienen que salir del bote. Hermano mío, cuando Dios permitió esta pandemia, cuando Dios permitió este desarrollo de ese virus, cuando Dios está desafiando al mundo, pero especialmente a su pueblo, a su iglesia, lo que está haciendo Dios es decirle a su iglesia: venías muy cómoda, venías muy tranquila, venías muy tibiecita, venías muy somnolienta, necesito que salgas de ese bote. Hermano, el bote es aquello en lo que usted se siente muy cómodo. Y si usted hace memoria de cómo era su vida eclesiástica, su vida de iglesia antes de la pandemia, porque Dios nos ha dado tiempo para pensar en todo eso, entonces tiene que darse cuenta de algo, que realmente veníamos haciendo muchas cosas a medias, muchas cosas semidormidos. Estábamos acostumbrados, llegábamos al servicio a las 2, habían unas alabanzas, había un momento de ofrendas, había un momento de prédica y ojalá se acabe rápido, la prédica no sea muy larga, salíamos a conversar con los hermanos y cada uno para su casita y así cada domingo, cada domingo, cada domingo lo mismo. Bueno, el bote es la zona de comodidad. El bote es la zona de confort. Yo le decía a algunos grupos en los que estaba presentando una palabra en forma de estudio y en otros de devocional, le decía: ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si, como dice Lucas, aquel que habla, que predica, que canta, que alaba, que adora, lo haga solamente si aquello que está hablando es verdad en su vida, es verdad en su vida de pareja, en su vida de familia? ¿Qué sucedería si el que canta las alabanzas en una iglesia tenga que presentar evidencia de que lo que está cantando es verdad en su vida? ¿Qué sucedería si el que está predicando tenga que presentar evidencia de que lo que está predicando es verdad en su vida? ¿Qué sucedería si el que está sirviendo en la iglesia y tiene una palabra de amor o de exhortación o de adoración o de alabanza para su Señor solo pudiera hablar de aquello que es verdad en su vida? ¿Qué sucedería? Usted tendría que salir de su letargo, usted tendría que salir de su sopor. Hermano, hay que salir del bote. El bote es esa zona de confianza, esa zona de comodidad que nos hace tranquilos, cómodos, quietecitos, que nos hace, hermano, calladitos, que nos hace tibios. Dios quiere una iglesia que salga del bote. ¿Cómo identifica usted lo que es un bote? Voy a decírtelo de una forma muy sencilla. Aquello que usted teme dejar para poder servir a Dios es su bote. El miedo es un factor, el miedo es un criterio. Aquello a lo cual usted le teme, aquello que provoque en usted pánico, dejar porque tiene que hacer algo que sabe que Dios le está pidiendo que haga. Para muchos es su trabajo, para muchos son sus hobbies, para muchos será tiempo con su familia, para muchos será su bienestar económico, para muchos será, yo qué sé, sacrificar un cierto estilo de vida. Aquello que te está impidiendo servir a Dios es el bote de la comodidad en la que Dios quiere que te salgas, que renuncies. Hermano, quiero decirte esto hablando del temor al fracaso. Muchas personas me dicen, pero hermano Otto, yo veo la tormenta es contraria, yo veo al Señor, yo sé lo que Dios me está haciendo, me está diciendo que haga, pero tengo miedo, además porque ya fallé. Quiero decirte algo, si tú lees con atención la palabra de Dios vas a encontrar que el fallar no es el fin de todo. De hecho, el Señor Jesús, Dios mismo, el Espíritu de Dios, utiliza tus errores, tus fracasos, tus fallas para levantarte, para formarte, para trabajar en tu carácter, para darte una segunda oportunidad de hacerlo mejor y ser cada vez más como el Señor Jesús. Así que la excusa del miedo, del fracaso, no es una excusa realmente. Dios utiliza tus fracasos, Dios utiliza tus miedos. Lo que espera Dios es que no te quedes paralizado por el miedo. Dios ve tus fracasos como una segunda oportunidad para que lo hagas mejor, para que tu carácter sea fortalecido. Hermano, voy a terminar con esto.
salir de tu bote, ver a Jesús en medio de la tormenta, caminar sobre el agua venciendo tus miedos, hace que puedas experimentar lo que Pedro experimentó, la gloria de Dios. Si esta iglesia, la iglesia hispana del Nazareno de Brampton, quiere realmente servir al Señor, tiene que caminar sobre el agua, tiene que hacer algo extraordinario. No puedes seguir en el bote y querer caminar sobre el agua. El Señor Jesús está en medio de la tormenta. El Señor Jesús nos ha enseñado muchas cosas, diciéndonos, ven, la tormenta está ahí, el virus está ahí, es verdad. Los hospitales están ahí, es cierto. Los contagios están ahí, por supuesto. Pero hermano mío, tenemos la llenura del Espíritu de Dios, tenemos el viento adverso, pero en medio de esa tormenta está el Señor Jesús diciéndole a su iglesia, yo soy, no teman. ¿Cómo vas a salir de tu bote? ¿Ya tomaste la decisión? ¿Hace cuánto que no alborotas? ¿Hace cuánto que no trastornas en el nombre del Señor Jesús? Recuerda, hermano, por qué fue perseguida la iglesia. Recuerda por qué primero Dios la llenó con su espíritu, para que pudiera enfrentar la adversidad, para que pudiera hacer las tres cosas que el Señor Jesús hizo. Tienes que predicar, tienes que enseñar y tienes que sanar toda enfermedad en el nombre del Señor Jesús. La iglesia hispana del Nazareno de Brampton está llamada a eso, está llamada a caminar sobre el agua, está llamada a ir en contra del viento, está llamada a ver al Señor Jesús en medio de la adversidad. Está llamada a salir del bote y caminar sobre el agua. Está llamada a ver lo extraordinario, a moverse en la gloria de Dios. Ese es el llamado en este momento. Cuando salgas de tu casa, debes salir con la consigna de alborotar, debes salir con la consigna de trastornar. Ese es el mensaje, ese es el mandato. Predica, enseña, sana en el nombre del Señor Jesús. Dios te ha llenado con su espíritu, Dios te ha puesto esta pandemia al frente. Bájate del bote, camina sobre el agua. Hermano, alborota, trastorna, haz como mi amigo, pero no con las malas palabras, ¿verdad? Donde este muchacho llegaba, inmediatamente la gente sabía que él había llegado. Algo está pasando en el mundo y la iglesia del Señor Jesús tiene que levantarse, tiene que alborotar, tiene que trastornar. Cuando salga de casa, cuando las restricciones se hayan flexibilizado, ablandado, o quizás antes, Dios quiere que trastornes, Dios quiere que alborotes, Dios quiere que enseñes, que prediques y que sanes. Hermano, Dios quiere que su iglesia despierte. Dios quiere que usted y yo, que somos su pueblo, despertemos. Dios ha puesto viento contrario. Dios sabía que estábamos muy cómodos en esa barca, pero Dios se ha acercado a nosotros en medio de esta pandemia a decirnos, vengan, a decirnos, hagan aquello para lo cual los creé, los diseñé. Amado mío, amigo mío, hermana, amiga, ¿hace cuánto que usted no trastorna? ¿Hace cuánto que usted no alborota? ¿Hace cuánto que no lo señalan o la señalan porque saben que usted ha estado con el Señor Jesús? ¿Hace cuánto que no le persiguen? ¿Hace cuánto, hermano, hermana? ¿Sabe qué creo yo? Que cuando la iglesia está muy cómoda, muy tranquila, no se desata ningún viento en contra, no se desata ninguna persecución. Quizás Dios nos está diciendo, te di mi espíritu, te puse vientos contrarios para que salieras de ese bote. Iglesia Hispana del Nazareno de Brampton, tienes que caminar sobre el agua, tienes que trastornar por donde pases, tienes que causar alboroto en el nombre del Señor Jesús. Enseña, predica y sana. Dios te bendiga.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Shalom, hermanos, shalom. Dios es muy bueno.